a pedirles que abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer los versos 16 y 17. Colosenses 3, versos 16 y 17. Dice el apóstol San Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, gracias por tu palabra y gracias por habernos ayudado a entender el pensamiento de Pablo que hoy estamos aplicando a nuestras vidas diarias. Así que te rogamos que administres tu palabra a nuestro corazón y a nuestras necesidades, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a darle cierre entonces a esta serie que comenzamos hace unas semanas atrás, que tenía y tiene como propósito darnos un poquito de orientación en cómo debemos manejarnos con las redes sociales. Parece mentira que estemos hablando de este tema, y lo hacemos porque hay una necesidad hacia el pueblo de Dios de mirar un poquito mejor cómo estamos invirtiendo y usando el tiempo que ocupamos en los medios masivos de comunicación. Titulé la serie Nuestra presencia en las redes sociales, porque ahí también estamos presentes. No estamos solamente afuera en la calle, presentes en el mundo para hablar de Cristo, sino que ahora gastamos u ocupamos tiempo en estas maravillas de la informática y la comunicación, para, en fin, nos da las oportunidades de poder alcanzar a gente con el Evangelio, inclusive a lugares que no eran soñados. Parece mentira que en cuestión de minutos nos podemos comunicar con el otro lado del mundo, simplemente a través de una pantalla y un tablero o un teclado, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad en la que vivimos. Hoy quiero hablar sobre la saturación de la palabra de Cristo. Y hemos dicho, a modo de repaso, que Pablo nos da una serie de consejos para indicarnos cómo nos tenemos que conducir los cristianos, en este caso de Colosas, y por extensión todos nosotros, cómo debemos conducirnos en la sociedad donde estamos insertados. Y si bien es cierto que todo lo que hacemos tiene que estar, en fin, etiquetado con no solamente el cristianismo, sino una conducta acorde, sino que ahora, como he indicado, nuestra presencia en las redes tiene que reflejar exactamente la misma actitud. La motivación fue porque he visto cristianos con quienes incluso he tenido un diálogo, que usan las redes sociales para poner allí cosas que a veces son ofensivas. No solamente son inútiles o inservibles, que no aportan nada a la causa de Cristo, pero hasta ahí uno más o menos se lo puede aguantar. Pero cuando los cristianos usan las redes sociales para derramar basura, a ver, son términos fuertes, pero esa es la realidad. Se tira algo que no sirve para nada. Eso ya es una cosa que para la familia de Dios es un asunto que hay que sentarse y reflexionar un poco. Dijimos que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer todo en el nombre del Señor. Todo. Vimos también que nos dice que debemos hacerlo de corazón, que tenemos que hacerlo poniendo un enfoque correcto en las cosas de arriba. Eso lo vemos ahí en el capítulo 3. Hemos visto que debemos hacer todo como escogidos de Dios. Y estuvimos viendo el otro día, la semana pasada, que debemos hacer todo vinculado en el vínculo perfecto, que es el vínculo del amor.
Y hoy vamos a cerrar entonces esto, hacer todo saturados, es decir, personas llenas, personas que somos atiborradas o estamos completas o repletas de la palabra de Cristo. Y esto es algo que nos tiene que parar un poco acá, a ver, los cristianos de hoy, y preguntarnos, bueno, a ver, ¿yo qué tan lleno estoy de la palabra de Cristo en mi vida? ¿Por qué es de vital importancia lo que nos dice Pablo acá? ¿Por qué este hombre termina toda esta sección? Podría haber dicho muchas cosas en relación a lo que venía diciendo, pero se enfoca ahora en las palabras de Jesús. Mire, lo voy a ejemplificar con una experiencia que tuve con mi amada esposa hace muchos años, cuando antes de entrar al ministerio salimos a buscar nuestra primera casita, ¿no? Éramos inmigrantes, trabajamos en este país, abrazo partido, éramos jóvenes. Bueno, seguimos siendo jóvenes, pero no tanto como aquel entonces, ¿no? Y bueno, teníamos unos pesitos ya guardados y decidimos ir a comprar el nido donde construir el hogar, tener hijos. Me salieron hijas, hoy están todas casadas. Y bueno, salimos a buscar la casita, la primera casita, y nos gustó un lugar, a mi esposa le fascinó, un lugar, tenía una cocina hermosa, y a Gloria le gusta, en fin, una cocina cómoda, amplia, donde guardar todos sus tachos, ¿no? Todas sus cosas. Y bueno, estuvimos entusiasmados y listos para poner la entrada, el adelanto y adquirir esa casa. Nos tomamos un día, ¿no es cierto?, para el enfriamiento, pensar bien, y esa noche decidimos dar una vuelta por la zona para ver cómo es el vecindario, porque cuando uno va a ver una casa por primera vez, a lo menos los que compraron a lo mejor primera casa, saben lo que es. No miramos nada más que lo que está delante nuestro, es el entusiasmo de los jóvenes, esto lo logramos con esfuerzo, es nuestro primer nido. Bueno, a la noche yo salí con el auto y empecé a mirar el vecindario y me di cuenta que no era tan bueno que digamos, especialmente el vecino. La casa del vecino tenía un pasto de más de medio metro de alto, lugares donde ni siquiera pasto había. El asfalto estaba destruido, de años de no poner ni siquiera un poco de asfalto o algo en ese lugar. En la puerta había un auto oxidado, pero anaranjado, que me daba la pauta de que no lo dejaron ahí antes de ayer, sino que llevaba, no sé, creo que después del diluvio, tenían el auto parado ahí en ese lugar. No tenía ruedas, no tenía asientos, era un esqueleto. Yo le dije a Gloria, no, la casa está muy linda, pero el problema son los vecinos. Lo que mostraba esa casa por fuera era un reflejo de lo que moraba dentro. Claro, algunos pueden decir, bueno, pero eran pobres, a lo mejor pobrecita la gente. Miren, porque algunos me pueden escribir desde afuera, ¿no? No me vengan con ese cuento. Yo he estado en Cuba, donde hay gente re pobre. Y saben una cosa, tenían pisos de tierra y tiraban agua y lo barrían. Y uno se podía sentar hasta en el suelo, sabiendo de que estaba sentado en un piso barrido y limpio. La pobreza no es excusa para la mugre. Eso es un pretexto. Lo que había en ese lugar era un reflejo de lo que moraba dentro de esa propiedad. Y yo dije, no puedo criar a mis hijas y tener a mi esposa en este sitio. Así que decidimos no comprar la casa. Hermano querido, Pablo dice, fíjense ahí en sus Biblias, en el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Miren, cuando nosotros vemos el contenido deplorable, porque ese es el término, deplorable, de las cosas que encontramos dentro de las redes sociales, es consecuente de lo que mora y pulula en esos medios. Y lo que vemos allí adentro, francamente, son hombres corruptos. Y la razón del por qué hay hombres corruptos es porque en su interior mora la corrupción.
Y la corrupción es el resultado de la morada interior del pecado en el hombre. Por eso es que cuando vemos por fuera cosas que son lamentables, es resultado de lo que está morando dentro. Cuando vemos personas que ponen en el Facebook y todas estas cosas, asuntos que realmente son reprensibles, y estoy hablando a los cristianos, es porque en su corazón está morando algo que no debe estar allí dentro en sus corazones. Esto es un tema que da para hablar, Voy a citar al apóstol Pablo, a ver si se quieren ir un ratito nomás a Romanos capítulo 7. Este es un pasaje que no le voy a hacer justicia hoy porque en realidad es un pasaje que hay que estudiarlo a fondo. Pablo nos abre su corazón. Se ha escrito muchísimo y todavía hasta el día de hoy se sigue discutiendo acerca de qué es lo que Pablo está tratando de encarar en estos versos del capítulo 7. Pero en líneas generales, si se van hasta el verso 17 del capítulo 7 de Romanos, el apóstol nos dice o hace referencia al pecado que mora en mí. Y tomen nota, el pecado que mora, y hago énfasis en esa pequeña declaración, el pecado que mora en mí, como una realidad existencial del hombre. No es que en algunos, o que Pablo diga, bueno, en aquellos sí, pero en mí no. Pablo ahora se humaniza. A veces pienso yo que algunos han defendido este pasaje, esta es una opinión personal, que el apóstol Pablo nunca se refirió a una lucha interior que tenga relación con el pecado, porque tenemos la tendencia de, a ver si lo pongo de esta forma, de canonizar al apóstol Pablo. Queremos hacer de Pablo uno de esos santos que pertenecen al panteón de los intocables. Y Pablo nunca nos escribió para que lo canonicemos. Pablo simplemente se presentó como un hombre más, un consiervo de Cristo. Y por eso lo admiro a ese hombre. Porque fue un hombre que se humanó como muchos, o se humanizó como muchos hombres en la Biblia. Y la misma Biblia nos humaniza a estos hombres, muchos de ellos con grandes defectos. Y han quedado registrados ahí para que veamos que no son superhombres, no son distintos a nosotros. Tuvieron luchas, tentaciones, problemas a diario. Pero aún así, por haber puesto su confianza en Dios, la gracia de Dios entonces que se derramó en ellos se trasladaba en el servicio, lo que hacían para Él y para su gloria. Así que Pablo no tiene problemas en sincerarse, en decirnos qué es lo que pasaba con Pablo el hombre, no Pablo el apóstol. Y noten que agrega en el verso 18 entonces, y yo sé que en mí, ¿se dan cuenta cómo se sincera este hombre? Yo sé esto. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Cómo me gusta, la forma en que lo pone el apóstol Pablo, la sinceridad de este hombre. Miren, a veces nosotros sabemos que no somos buenas mandarinas, pero sin embargo engañamos a los demás y a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo soy muy bonito delante de Dios. El apóstol Pablo la tenía muy clara. Pablo dice, yo sé perfectamente lo que pasa conmigo. No necesito que nadie me lo diga, no necesito compararme con los demás. Yo sé perfectamente lo que está pasando en mi interior. Y ¿saben una cosa? Todos nosotros sabemos perfectamente lo que somos y lo que pasa dentro nuestro. La gente no. Ustedes a mí me ven, algunos dicen el pastor, qué buen hombre que es, ¿y usted qué sabe? Dios sabe. Y yo sé también. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, escuchen bien otra vez, subrayen esa palabra, no mora el bien. ¿Por qué razón, Pablo? Me gustaría tenerlo aquí y hacerle esas preguntas. ¿Por qué, Pablo? Y el verso 18 responde a la pregunta, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren la tensión que se produce en la vida de este señor. Dice, yo quiero el bien. ¿Y quién no quiere el bien? Pero el problema no es el querer, sino el hacer. Dice, yo quiero el bien, pero el hacerlo es una cosa diferente. Hago el mal.
Yo no sé, a veces le hacen burla a las señoras estas que participan en los certámenes de belleza, ¿no? Y está la frase clásica cuando le preguntan, ¿qué quiere usted para el mundo? World peace. Clásico, ¿eh? World peace. La paz para el mundo, paz mundial. Es clásico. Y yo creo que en líneas generales todos nosotros, a menos que haya uno que esté medio destornillado, ¿no? Todos queremos paz mundial. ¿O quiere vivir entre medio de las balas y la violencia? No, nadie quiere vivir así. O sea que, en un sentido, queremos el bien. Esto es en términos generales. Queremos, es un ejemplo nada más, para que vean cómo funciona esto. Queremos el bien, pero una cosa es distinta al hacerlo. Queremos el bien, pero hacemos el mal. Y es por eso que fabricamos armas, nos peleamos con el vecino. Si alguien, fíjense que cuando manejamos en la ruta y alguien se va a adelantar y meternos adelante, la tendencia es apretar el acelerador y decir, no señor, yo primero, tú vete atrás. ¿No es cierto? Queremos el bien, queremos portarnos bien, queremos ser generosos y gentiles, pero el hacerlo es una historia diferente. Y eso es lo que llegó a entender el apóstol Pablo en su análisis. Yo quiero el bien, pero el asunto es que hago el mal. Eso que dice el gran apóstol lo vemos entonces a diario en nuestras experiencias cotidianas. Y concluye en el verso 20, entonces dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, ¿quién? Dice, el pecado que mora en mí. Tomen nota, es el pecado que mora en mí. Verso 21, así que, queriendo hacer el bien, esta ley que el mal está en mí. Y el verso 23, la última parte, la segunda parte del verso dice, hablando de esta ley, dice, es una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ante esta realidad tremenda que todos nosotros podemos confesar o experimentar en nuestras vidas, este hombre dice en el verso 24 con una exclamación tremenda con la cual nos podemos identificar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Otra vez, hay mucho más para para sacar de esto. Algún día lo vamos a hacer. Por ahora lo estoy usando simplemente para hacer el énfasis de que ciertamente hay cosas que moran en nosotros y que afectan nuestra conducta. Pablo dice, el pecado que mora en mí me hace hacer cosas que no me gustan, pero las hago. Así que es muy importante considerar qué es lo que está morando en nosotros, porque va a afectar nuestra relación con el mundo, no solo con Dios. Y ahora que estamos hablando del tema de las redes sociales, bueno, lo que mora en tu corazón, en tu vida, va a afectar qué es lo que tú haces o cuál es tu presencia en las redes sociales. Otra vez, volviendo otra vez, eso me sirve como base para lo que nos dice el apóstol Pablo acá en la carta a los Colosenses. Así que para cambiar ese fenómeno del pecado morando en nosotros, Dios hace lo siguiente, según Pablo en Colosenses, que lo hemos estado observando. Número 1, capítulo 3, verso 1, dice que hemos resucitado con Cristo. Eso tiene que ver con la salvación. Hay algo acá que debemos remarcar que tiene que ver con la soberanía de Dios. En 3 versículos, No lo hemos visto esto a fondo porque me sacaba del tema, pero se los dejo a ustedes para que después lo analicen. Pero noten que Dios es el centro de la atención de Pablo. En el verso 10 dice, fuimos creados. Verso 12, fuimos escogidos. Versículo 15, fuimos llamados. Creados, regeneración, escogidos, elección. En otro lugar Pablo dice incluso desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice en el verso 15, llamados a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué me cuentan ustedes? No somos nosotros creándonos a nosotros mismos, no escogemos nosotros a Dios, tampoco llamamos a Dios mediante confesión. Justamente es al revés, a lo menos eso es lo que nos plantea el apóstol Pablo. Así que, ¿cómo tratamos con este asunto de la morada del pecado en nosotros? Número 1, la resurrección en Cristo, la salvación, la regeneración. Y número 2, dice la palabra de Cristo que mora en nosotros. Verso 16. Resucitados con Cristo,
pero ahora la palabra de ese Cristo en quien fuimos resucitados, morando en nuestras vidas. Así que antes, ¿qué moraba? El pecado. Pero ahora lo que debe morar es la palabra de Cristo en nuestras vidas. Otra vez, volviendo a Pablo, en el capítulo 8, verso 9, dice: mas vosotros no vivís, es decir, los cristianos, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, atención con esto, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Noten el condicional, Cuando vamos a Colosenses capítulo 3 verso 1, volvemos otra vez a un condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo. Así que acá vale la aclaración. Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, hagan esto. Y en Romano nos está diciendo que si hemos, ¿no es cierto?, si realmente el Espíritu mora en nosotros, dice, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que realmente el Espíritu mora en vosotros. Eso quiere decir que si nosotros vivimos en la carne, es porque sencillamente no vive el Espíritu en nosotros, o no mora. Y termina diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capítulo 8, verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué interesante, porque en la teología paulina y de todo el Nuevo Testamento tenemos, el mismo Jesús nos dijo, que el Padre y el Hijo mora en nosotros. Pablo en su teología dice que el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora Pablo nos dice acá en Colosenses, versículo 16, la palabra de Cristo more en nosotros. ¿Se van dando cuenta ustedes de la conexión de las ideas? Esto definitivamente es del Espíritu Santo. Cómo conecta perfectamente. Yo no sé, para mí estas son cosas que dan evidencias de que esto es un libro inspirado por Dios. Cómo las ideas, aunque saltemos de un libro a otro, están perfectamente conectadas, están hilvanadas. La palabra de Cristo mora en nosotros. Y sabes una cosa, no puede ser de otra manera. No es posible que una persona que dice que Cristo mora en su vida, que me diga que la palabra de Cristo no mora en su vida. Pero es una cosa absurda. Si Cristo mora en tu corazón, si mora en tu vida, pues entonces como consecuencia la palabra de Cristo tiene que morar en nosotros. No puede bajo ningún punto de vista estar ausente de la vida del hombre nacido de nuevo. Y si la palabra de Cristo es nuestro compás moral que nos dicta cómo vivir, pues entonces vamos a representar ese compás en nuestra presencia en las redes sociales. ¿Qué es lo que ponemos ahí? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr con cada cosa que ponemos en ese sitio? Cuando consideraba esto me llamaba la atención que Pablo, ¿se dieron cuenta que no dice la palabra de Dios? Podría haber dicho, y muchas veces dice la palabra de Dios, more por ejemplo, pero dice la palabra de Cristo. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no dice la palabra de Dios mora en vosotros y dice la palabra de Cristo? Bueno, tiene que ver con el contexto. Había personas que estaban metiendo en la iglesia una cristología defectuosa. Y entonces el apóstol Pablo dice, en lugar de seguir las enseñanzas de esos filósofos y falsos maestros, nosotros lo que tenemos que seguir son las enseñanzas que Cristo nos legó. El apóstol Pablo enseñaba lo que Cristo le dio a él. No, nos dice, por ejemplo, en algún lugar en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo no recibió el evangelio de los apóstoles, sino que lo había recibido directamente de Cristo Jesús. Así que lo que él iba enseñando a las iglesias era lo que Cristo enseñaba. Yo a veces miro la situación de hoy y vemos que sucede todo lo contrario. La verdad es que a la gente no se le enseña lo que Cristo enseñó, sino que enseñamos cosas nuevas que no tienen ningún vínculo con las enseñanzas de Cristo Jesús. Y lo vemos a diario a través de los medios de difusión, en el YouTube, cuando se ponen unos videos acerca de predicaciones y prácticas que son antibíblicas. Si ustedes hacen un poquito de memoria,
en el Sermón del Monte, Jesús, desde el capítulo 5 al capítulo 7, dio una serie de indicaciones. Y va a terminar el Sermón del Monte con dos advertencias. Y lo que va a decir es, en el capítulo 7, verso 24, son estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tomen nota, no solo que la oímos como hacía la audiencia, sino que las pone en práctica, lo voy a comparar con lo siguiente. Dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Se dan cuenta? El que escucha y aplica lo que escucha, dice, lo comparo con un hombre prudente, y luego dice, ¿qué hace el hombre prudente? Edifica su casa sobre terreno sólido, sobre la roca. Así que el que escucha lo que enseño y lo aplica como corresponde, lo comparo a un hombre o una mujer, en términos generales, prudente, que edifica su vida en una forma estable. Espiritualmente no lo mueve nadie. En cambio, dice en el verso 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque había mucha gente que escuchaban a Jesús como hacen hoy, escuchamos la predicación, amén, 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 pero no hacen lo que el Señor dice, le compararé a un hombre insensato o uno que no piensa bien. Dice que edificó su casa sobre la arena. Gente que dice, a mí francamente no me importa dónde voy a edificar mi vida. Yo tengo una experiencia con Cristo y eso me alcanza. No. Si tu vida no está edificada donde corresponde, que son las enseñanzas de Jesús, tu vida está enclenque y vas a hacer un desastre de tu vida. Y no solamente lo vas a ver reflejado en las redes sociales, sino que te estás exponiendo y a tu familia al fracaso. Y el problema no es porque es un cristiano que se apartó, no, es que nunca llegaste a ser cristiano. Escuchaste el mensaje, pero no lo aplicaste a tu vida. Y el evangelio, si tú no lo aplicas a tu vida, es pura palabra, nada más. Así que Jesús predicaba a esta gente, que todavía no era la iglesia, sino los judíos contemporáneos del Señor. Dice, lo que les estoy enseñando, tomen nota en cada detalle, porque si ustedes escuchan y no aplican lo que estoy enseñando, no les va a resultar ningún efecto. Bueno, ¿saben qué? La iglesia está llena de gente así que escucha todos los mensajes, todos los domingos, pero no aplica las enseñanzas. Y cuando se trata de nuestra presencia en las redes sociales, yo creo que hay evidencias de eso. Por eso es importante escuchar y aplicar las enseñanzas para que hagamos un buen trabajo cuando nos metemos en estos medios masivos de comunicación. Ahora, la palabra de Cristo, volviendo a Colosenses, dice que debe morar, y tomen nota que dice abundantemente en nosotros. No simplemente morar, sino que tiene que sobrepasar. ¿Qué quiere decir eso? Pablo lo que nos está diciendo es que tenemos que estar repletos, atiborrados, totalmente llenos de las palabras de nuestro Señor. Y para tener entonces esa palabra abundante, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que gastar tiempo con Jesús. Cuando nos sentamos a leer el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que buscas ahí adentro? Tenemos que sentarnos con Jesús, en otras palabras, leer los evangelios, estudiar cada palabra de Jesús en su debido contexto y sacar las conclusiones correctas. Y como dice Jesús, no solamente escucharme, sino aplicar en tu vida práctica lo que yo estoy enseñando. Eso quiere decir abundancia de la palabra de Cristo Jesús. Hoy, mis queridos, lamentablemente lo que hay es escasez de la palabra de Cristo. Lo que hay es abundante palabrería de hombres, pero no la abundancia de la palabra de nuestro Señor. Nosotros no entendemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cantidad de gente que dicen, que piensan que porque, en fin, qué sé yo, hacen cosas dentro de la iglesia. Volviendo al Sermón del Monte, Jesús dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos una punta de cosas. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Saben cuántos judíos hacían cosas en el nombre de Dios? El mismo apóstol Pablo salía en nombre de Dios a cascar a los cristianos. Hasta que el Señor le apareció en el camino y dice, para ahí un poco. ¿No sabes lo que estás haciendo? Pero Pablo, en el nombre de Dios, era muy sincero en lo que hacía. Él lo hacía con pasión y reverencia a Dios. Y estaba totalmente equivocado. Hacía un servicio. Él pensaba que hacía un servicio que después lo estima como basura. Y toda su estructura religiosa
por la salvación por obras y el legalismo judío y todo eso, lo llegó a la conclusión de que no servía para nada en cuanto a la salvación se refiere. Y dentro de la iglesia hoy tenemos personas que piensan que porque algunos agarran y dicen yo soy evangelista, yo soy maestro, yo he hecho demonios y qué sé yo, hacen milagros y una cantidad de cosas y piensan que eso es el sello de que están sirviendo a Dios. Y cuando ustedes miran ese pasaje dice, yo ni sé quiénes son ustedes, no los conozco. No los conozco. ¿Pero cómo? A ver, ¿no estuvimos sirviéndote y predicando en tu nombre y haciendo milagros? Y Jesús dice, no los conozco, ustedes habrán hecho todo eso, pero no sé quiénes son, no hay comunión con ellos. Esto es para ponerse a temblar, para ponerse a temblar. ¿Qué es lo que mora en nuestro corazón? Así que este hombre dice que debe morar en abundancia esa palabra de Cristo. Por lo tanto, Pablo nos dice ahora que esa palabra debe morar en nosotros. Y ahora tomen nota, dice considerando tres cosas importantes. Debe morar en abundancia, en ese solo verso, considerándose tres cosas. Número uno, la palabra o una palabra asimilada. La palabra de Cristo debe ser una palabra asimilada. Dice, more en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que absorberse la palabra de Cristo. Tiene que ser digerida. Tiene que ser una palabra que se meta en nuestras vidas, que penetre en nuestro corazón. No es simplemente de escuchar un sermoncito por ahí acerca de los milagros de Cristo. No, ¿para qué se nos dejó en la Biblia el milagro? No es para hablar del milagro, sino de una enseñanza que aprendemos de esa acción de Cristo en el milagro. Así que tenemos que hundirnos en la mente y el corazón de Dios en Cristo Jesús. Sumergirnos en el estudio, la asimilación, la absorción de todo lo que tiene Cristo para decirnos y enseñarnos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos cosas importantes en cuanto a la palabra. Es viva y eficaz. Es viva porque, nosotros la leemos, la Biblia, tiene vida en sí mismo la palabra. Hace caso, en fin, ¿cuánta gente ha dado testimonio que en la Biblia han encontrado, tiene un impacto en la vida de la persona? Es viva y eficaz porque lo que se propone la Biblia hacer, lo hace en el corazón de la persona. Dios dijo en el pasado, mi palabra no volverá vacía. Cuando sale de la boca de Dios, produce resultados. Así que es viva y eficaz, y entonces la compara con un arma de guerra, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿A dónde apunta con esto? Bueno, lo dice en la segunda parte, dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y ahí es a donde quiere llegar. La palabra de Dios lo que hace es discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No nos quedemos tanto en la figura de la espada, porque eso es un ejemplo nada más. Pero ¿a dónde quiere llegar el escritor de Hebreos? Bueno, que la palabra de Dios es eficaz porque penetra hasta lo más profundo del hombre y trae a la luz, discierne todo lo que está torcido, discierne su mente y su corazón. La palabra de Dios tiene que entrar a lo más profundo de nuestro ser y es efectiva cuando asimilamos lo que la Escritura dice. A veces nosotros nos concentramos hoy día en escuchar, pero escuchar palabra, no escuchar la palabra revelada de Dios. No se confundan, una cosa es escuchar palabra y otra cosa es escuchar palabra de Dios. Y hoy en la iglesia se escucha mucha palabra, pero no palabra de Dios. Y es por eso que encontramos a los charlatanes diciendo, palabra, palabra, tengo palabra para el pueblo, mucha palabra. Tendrás mucha palabra, serás muy bueno para hablar. Pero si Dios no habla y no tiene tu palabra el contenido de la palabra de Cristo, eres un palabrero y eso es todo. Nosotros tenemos que considerar entonces una palabra asimilada. Número 2, una palabra aplicada o administrada. Dice este hombre allí, enseñando y exhortándoos. ¿Lo ven eso? Miren ahí en sus Biblias. Una palabra aplicada.
Para eso debemos darle cabida a la palabra de Cristo en nuestros corazones y en forma abundante, para la enseñanza y la exhortación. Cuando comparamos estas dos cosas con lo que se hace en la actualidad o lo que se ha hecho a través de la historia, nos damos cuenta que ni siquiera pegamos en el travesaño. Hacemos cualquier cosa. ¿Qué quiere decir enseñanza? Bueno, la enseñanza se trata de hacer que una persona aprenda alguna cosa, en líneas generales, ¿no? De una forma muy simple. Eso quiere decir la palabra enseñanza. Ahora, ¿qué pasa? Para enseñar tenemos antes que hacer algo. ¿Y eso es qué cosa? Aprender, exactamente, aprender. ¿Cómo una persona va a enseñar a otro si primero esa persona no ha aprendido de otro para poder transmitir la información? Pero sin embargo, hoy lo que encontramos es que hay mucha gente que enseña, pero no pasaron por la escuela del aprendizaje. No conocen a Cristo como corresponde. En este caso en Colosas había personas que enseñaban y enseñaban una cristología deficiente. Estaban causando un daño tremendo y por eso el apóstol Pablo escribe la carta para decir: muchachos, no escuchen a esa gente, a esos que enseñan cualquier cosa, filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, según tradiciones humanas, según los rudimentos del mundo, sino que debemos aprender de Cristo como se nos fue predicado o enseñado. Hoy en la actualidad tenemos el mismo problema, filosofamos acerca de la religión, se enseña cualquier cosa, pero desafortunadamente la mayoría de los predicadores que están apareciendo y que tienen grandes iglesias, son personas sin educación, no saben nada. Yo he dicho muchas veces que algunas personas ni escribir saben y me quieren enseñar a mí a escribir. Personas que no han pisado un seminario. A lo menos, a veces no hay posibilidades de estudiar en el seminario. Bueno, pero se pueden comprar los libros. Se puede arrimar con alguien que sí tuvo la chance de estudiar y hacerse discípulo de ese alguien y aprender, gastar tiempo. A muchos agarran y le salen con el cuento: no, pero es que no hace falta estudiar porque hay que tener confianza en el Señor y el Espíritu dará qué es lo que tenemos que decir en su momento. Pero vamos, por favor. Los discípulos pasaron 3 años y pico con el Señor todos los días. Miren si había un seminario de preparación. 3 años, ¿imaginan lo que es estar al lado de Jesús como maestro, inculcando las doctrinas que después ellos proclamarían en la iglesia? Jesús no dijo: Pedro, vení, seguime y ve para allá, te mando a predicar. No, lo agarró y lo entrenó antes de ser apóstol. Nosotros hoy, como dije muchas veces, se van a dormir, se sacan los soquetes, apagan la luz, y de repente al otro día, yo no sé, se despiertan diciendo: tuve una revelación maravillosa. Se pone el soquete y ahora son los soquetes, las sandalias de un evangelista, de un apóstol, de un profeta. Pero háganme el favor, no sean vagos, vayan a estudiar, vayan a prepararse. Usted no puede enseñar nada y a nadie si primero no aprende. Aprende lo que va a enseñar y aprende a ser un maestro. Bueno, este hombre dice que debemos asimilar, debemos dejar que la palabra de Dios more en nosotros con el propósito de orientar, de enseñar. Tenemos que aplicar la palabra primero a nosotros para luego aplicarla a los otros. Nosotros hoy hacemos al revés, la aplicamos a los otros y nunca la aplicamos a nosotros. Y eso no puede ser. Enseñar, número 2, exhortar. La palabra griega acá literalmente significa poner o insertar en la mente de. Eso quiere decir más o menos el término griego. Significa, en un español más simple, significa amonestar a alguien. Es amonestación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, nos habla en la amonestación o la exhortación como palabra de advertencia. En el capítulo 2, verso 8, es lo que es el apóstol Pablo a través de su predicación. Nos da una advertencia. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo nos está advirtiendo que puede haber consecuencias si escuchamos a esta gente. Por lo tanto, nos advierte: no presten atención a esas filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres,
conforme o de acuerdo a los rudimentos del mundo. Así que notamos entonces que la amonestación es palabra de advertencia. Cuando nosotros le hablamos a un incrédulo, le advertimos que darle la espalda a Dios como consecuencia es el castigo eterno. Y cuando hablamos con un cristiano que anda en una forma incorrecta, como hace Pablo acá en la carta a los Colosenses, es para advertirles las consecuencias si no se presta atención a las palabras de Cristo. Así que entonces la palabra debe morar en nosotros, no solo para enseñar, sino para amonestar con advertencia. Y número 2, palabra de orientación. Porque Pablo no quiere asustarlos a estas personas, sino orientarlos. Por eso dice en el capítulo 3, versos 1 y 2, dice, buscad las cosas de arriba. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuidado con esto, pero ¿y entonces qué? Bueno, ahora los voy a orientar. Ustedes se tienen que concentrar en aquello. Así que la amonestación tiene ese propósito. Número 1, amonestar, ¿no es cierto?, o darnos advertencia. Y número 2, orientación. Hoy, mi querido, la amonestación, la exhortación es, vas a ser maldito si te vas de esta iglesia, si no traes tus diezmos y tus ofrendas, te va a agarrar un cáncer galopante, tus hijos se van a ir a la droga, tu marido se le va a romper la rodilla, vas a chocar a la vuelta de la esquina cuando salgas de la iglesia, pero una cantidad, maldiciones por todos lados. Esa es la exhortación. En otras palabras, es palabra terrorista. La teología del terror, del susto y la miseria. Pablo dice que debemos asimilar la palabra de Cristo abundantemente para amonestar. Y esa amonestación tiene que ser palabra de advertencia, palabra de orientación. Así que, número 1, palabra asimilada. Número 2, palabra aplicada. Y número 3, ya para ir cerrando, una palabra compartida. Palabra compartida. ¿Por qué? Bueno, fíjate lo que dice. Dice unos a otros. Unos a otros. Yo a ti, tú a mí. Palabra compartida. No la palabra elitista, de uno a los otros, y ahí se queda el asunto. No, es unos a otros en plural, va y viene. Todos nos edificamos mutuamente con la palabra de Dios. No, ustedes se edifican con mi palabra. Miren, si ustedes salen de esta iglesia y dicen, el pastor Piesco me abrió los ojos, mira, ¿sabes qué? Sonaste. Lo tienes igual de ciego que cuando entraste. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Escucha a tu Dios. No escuches al charlatán que está delante. Escucha la palabra de Cristo. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar charlatanes que no exponen la palabra de Dios. El propósito del predicador es abrirle a la gente las escrituras, no abrirle la mente del predicador. Es a Dios a quien queremos escuchar y de Dios de quien queremos aprender. ¿Y cómo aprendemos? ¿Por lo que dice el pastor en turno? No, es abriendo las escrituras y ayudándole a la gente a ir paso por paso para entender el consejo de Dios. Nosotros hoy hemos formado ministerios elitistas, donde está el cacique, que se la cree saber todas, y ministra a la gente que no sabe un pepino. Resulta que el cacique es el que no sabe ni medio y pretende enseñar al pueblo de Cristo. Hermano querido, el que predica no está en un estado superior al que escucha. Es igual, es un consiervo en la fe. Y es por eso que Dios lo puso de esa manera, para que no nos sintamos arrogantes y superiores al resto de las ovejas de Cristo. Somos todos iguales. Tú no eres más que yo no soy más que ti. Somos todos iguales. Tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, no cabe duda. Hay buenos para las finanzas, yo no lo soy. Hay buenos para la escritura, yo no lo soy. Hay buenos para construir el lugar donde vamos a adorar a Dios. Yo no sé ni pegar un clavo. Bueno, los clavos no se pegan, se clavan, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ves? Se da cuenta que no sé ni medio. Así que cada uno ejerce funciones. Tenemos hermanas acá que, por ejemplo, presentan unos platos de comida, querido, pero que son para chuparse los dedos, para la coinonía. A mí me ponen a hervir el agua y la quemo. Fíjense, no sé ni cocinar un huevo. Así que
hacemos funciones diferentes, nos ministramos unos a otros. Y cuando se trata de la palabra de Dios, dice que debe ser ministrada, una palabra que se comparte, que se ministra mutuamente. Y noten que estas dos cosas, dice este hombre, la enseñanza y la amonestación deben ser hechas en sabiduría. Noten otra palabra clave en ese versículo. Deben ser hechas en sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que deben aplicarse esas dos cosas en forma correcta. La sabiduría es la aplicación de lo que sabemos en una forma apropiada. Así que cuando se trata de la enseñanza y la exhortación, debe hacerse con la correcta aplicación. Porque si yo lo que hago es usar estas cosas para aterrorizar al pueblo de Cristo, las ovejas del Señor, no soy sabio. No estoy aplicando como corresponde el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que estos son consejos importantes que tenemos que tener en cuenta. Sí, debemos retrucar la herejía, con eso tenemos que ser severos, pero cuando se trata de las ovejas de Cristo hay que tratarla con el mismo amor con que Cristo las trata a ellas. Otra vez, si hay algo ausente en la predicación contemporánea, es la palabra correcta en cuanto a interpretación y aplicación de ella. Hoy lo que hacemos es interpretar mal y aplicar, por consecuencia, aplicar mal la palabra de Cristo a nuestros corazones. No es sabiduría. Justamente lo que nos está subrayando el apóstol San Pablo. No sabemos aplicar las enseñanzas a la realidad presente del pueblo cristiano. Y es por eso que cuando se trata de nuestra presencia en las redes sociales, encontramos así cosas alarmantes que nos espantan. A veces dan ganas de, o nosotros salir de el Facebook, por ejemplo, o de darle de baja a todos los contactos porque nos avergonzamos de lo que encontramos ahí adentro. Bueno, la razón es porque no estamos aplicando como corresponde las enseñanzas de la palabra de Dios a nuestra vida. No está morando la palabra de Cristo en nuestro corazón como corresponde. Y lo estamos mostrando a través de nuestra imagen exterior. Tenemos el pasto alto, el auto todo oxidado, si me entiende la ilustración, por supuesto. Y entonces esta consideración, dice el apóstol Pablo, que se va a transmitir en nuestra adoración a Dios. Si realmente tomamos nota de lo que nos dice Pablo, vamos a adorar a Dios o alabarlo como corresponde. Es decir, si la palabra de Cristo mora abundantemente en cada uno de nosotros, entonces vamos a reflejarlo en la alabanza, cantando, dice. Y dice allí, noten ustedes cómo califica la alabanza. Número 1, cantando con la disposición correcta. Porque dice allí, con gracia. Otra vez, ¿qué quiere decir cuando dice cantar con gracia? Tener la disposición correcta. Es la adoración espontánea, la adoración de buena voluntad. Esto tiene que ver con el afecto y el efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios da de gracia, devolvemos de gracia. Nosotros hoy cuando alabamos a Dios lo hacemos por negocio. Yo alabo a Dios porque Dios me va a bendecir. No, yo alabo a Dios porque me bendijo. Me bendijo con la vida eterna, con la salvación, con el perdón, el haberme hecho una criatura nueva. Yo no negocio con Dios. ¿Se dan cuenta? Así que es una alabanza con la disposición correcta, con gracia. Número 2, cantando con un espíritu correcto. No solo la actitud o disposición correcta, sino el espíritu correcto. Dice, en nuestros corazones. ¿Ustedes piensan que porque la gente canta por la boca, ya está todo bien, están expresando la adoración a Dios? No, mi querido, no. La boca no alcanza. Los paganos pueden cantar alabanzas a Dios y hay muchos que lo hacen. Yo he visto, por ejemplo, algunos artistas que agarran y van a algunas mujeres semidesnudas prácticamente. Hoy ya no se habla de semivestidas. Ahora son semidesnudas, que es al revés. Gracias que tienen un par de trapos para cubrirse. No hay decoro. Y ahí van y alaban a Dios y de vez en cuando se cantan algún coro o algún himno en estas fiestas paganas. No, mi querido, el hecho de que tú pronuncies con tu boca la alabanza no quiere decir que lo estás alabando de todo corazón. Tiene que salir de adentro. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, la alabanza sale del corazón mismo, fluye de nuestro ser. ¿Qué crees? Tú cantas con la boca, ya está todo bien con Dios. Y si eres mudo, ¿qué pasa? ¿El que es mudo no puede alabar a Dios? Sí puede alabarlo, lo alaba con su corazón.
aunque no salga un solo sonido de su boca, aunque la trompeta no emita sonidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, se va a reflejar en lo que sale no de la boca, sino lo que sale del interior de nuestros corazones. Número 1, cantando con disposición correcta. Número 2, cantando con un espíritu correcto. Y número 3, cantando con cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, acá, para hacer toda una serie acerca de la alabanza, porque nosotros hoy no tenemos ni la menor idea de lo que son los cánticos espirituales. Pensamos que porque agarramos una música y le ponemos letra cristiana o decimos algo de Dios, ya son cánticos espirituales. No, de ninguna manera. En líneas generales, cánticos espirituales, primero tienes que tener, el Espíritu de Dios tiene que morar en tu vida. Si no mora el Espíritu de Dios en tu vida, no puedes elevar cánticos espirituales, porque el Espíritu está envuelto en eso. Si Cristo no mora en tu vida y Dios no mora en tu vida, entonces tampoco puedes cantar cánticos espirituales y mucho menos tener al Espíritu que te va a asistir en esto. Y si teniendo a Dios y a Cristo no tienes la palabra de Cristo en tu corazón, no te sentirás inspirado a elevar cánticos espirituales porque no tienes la información bíblica, ni siquiera sabes lo que es un cántico espiritual. Y la única manera de definir, ¿no es cierto?, qué es un cántico espiritual es metiéndose adentro de la palabra y estudiar y dejar que la palabra me defina qué es un cántico espiritual. No la charlatanería de hoy que tocan rock and roll y se tiran al suelo. Suben los cantantes viejos, pero por favor, suben con unos aros aquí colgando en el cuello que hasta una cotorra se puede parar y amacarse en ese sitio. Los pantalones todos rotos, pero hagan, por favor. Y dice que cantan espiritualmente, pero si tú estás mostrando el desorden que hay adentro tuyo, en tu imagen exterior, ¿de qué cántico espiritual me están hablando? Dice Pablo que debemos hacerlo cantando con cánticos espirituales. Y noten cómo entonces así habla de la variedad musical, porque dice con himnos y cánticos, ¿no es cierto? Pero tienen que ser espirituales. Así que podemos hacer la variedad musical, pero tenemos que sentarnos a meditar. ¿Es esto espiritual o es algo que apela a los cuerpos? Miren, yo he visto gente que en las iglesias bailan el rock, el merengue, la bachata, corridos y una cantidad de cosas. Se ponen a bailar los pastores con sus mujeres arriba del púlpito, por el amor de Dios. Y los vemos saltando por todos lados. ¿Pero dónde se vio eso? ¿Cómo? ¿Imaginamos a Cristo bailando la bachata? Cuando Él entró al templo a limpiar todo lo mundano, lo secular, a darle la vuelta a la mesa de los campistas. ¿Podemos imaginar a Jesús bailando con María la salsa, un merengue, un corrido? Claro que no. Porque lo vemos indecoroso, incorrecto, no sintoniza con el carácter de Cristo. Pero lo hacemos nosotros. Hemos cristianizado estas cosas. La variedad musical no quiere decir meter al mundo adentro de la iglesia. Y eso sucede porque no estamos empapados. No mora la palabra de Cristo en nuestras vidas en abundancia. No tenemos discernimiento. Y eso lo vemos reflejado en nuestra presencia en las redes sociales. Por eso entonces el apóstol Pablo termina, verso 17, y, o en otras palabras, en definitiva, concluye Pablo, todo lo que hacéis. En última instancia, terminando el discurso, Pablo podría seguir escribiendo, pero dice, ya con eso tienen suficiente. En definitiva, lo que quiero llegar, dice Pablo, es esto. Todo lo que hagan, ya sea de que alaben a Dios, ya sea que amonesten, ya sea que exhorten o enseñen, o asimilen, o vivan, o se relacionen con otro, etcétera, todo lo que hemos estado observando, todo eso dice, de palabra o de hecho, eso cierra todo el asunto. Dice lo que hagan de palabra, es decir, lo que digan, lo que hablen, lo que comuniquen, o lo que hagan ustedes, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué razón? Bueno, número 1, porque nos hizo resucitar con Cristo. Y número 2, capítulo 3, verso 4, seremos manifestados con Cristo en gloria. Así que, hermano querido, ¿te das cuenta qué importantes son los consejos de Pablo para hoy? Hoy, lamentablemente, cuando se trata de nuestra presencia en las redes sociales, carecemos de orientación. No sabemos qué hacer.
Y esta serie, espero que hayan tomado nota de cada detalle, nos da pautas para poder, si bien es cierto otra vez que Pablo habla en términos generales de conducta cristiana en la sociedad, hemos tomado esos consejos para ahora, en nuestro presente, saber cómo utilizar o aplicar esas pautas en nuestro manejo de estos medios extraordinarios de difusión. Un medio que nos puede ayudar a compartir el Evangelio con los incrédulos y luego edificar a los contactos que ya son cristianos, que han aceptado a Cristo, y poder ser un canal de bendición a través y en nombre de Cristo Jesús. Ojalá entonces que nuestra presencia en las redes sociales sea para la gloria de nuestro Dios y no simplemente para buscar una aprobación de la gente que encontramos allí dentro. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser testigos de Cristo. Padre, muchas gracias por la orientación de tu palabra que al analizarla nos sirve para aplicarla a la realidad presente. Ayúdanos a tener una presencia correcta en las redes sociales. Que no usemos esto para ventilar lo que no está en orden en nuestras vidas, sino que nos pongamos en orden contigo y nuestras vidas para que luego podamos reflejar esa realidad de la gloria tuya en nosotros a través de lo que compartimos con los demás. Porque a ti te debemos la gloria, la honra y la obediencia. Te lo pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.